¿Qué tal, compañeros? Es un gusto volver a saludarles nuevamente. Esto es Aprendo Derecho Estudiante. El tema que quiero compartirles en este video es la paternidad y la filiación. Además de ello, también lo que es la patria potestad y la tutela y un poco del derecho de los alimentos. La paternidad y la filiación son dos instituciones que tienen el mismo objetivo. Y este objetivo es establecer el vínculo jurídico que hay entre los parientes. Si nos damos cuenta en la definición de cada una de ellos, es relativamente lo mismo. Lo único que cambia es quién solicita o quién ejerce esa institución. Veamos, la paternidad es el vínculo jurídico del parentesco que guarda el padre hacia el hijo, mientras que la filiación es el vínculo jurídico del parentesco que reclama el hijo hacia el padre. Se clasifica la paternidad y la filiación en matrimonial, extramatrimonial, cuasimatrimonial, civil y legítima. La paternidad o filiación matrimonial es aquella paternidad o filiación que se da hacia los hijos procreados dentro del matrimonio. En este sentido debemos de entender que todo aquel nacido dentro del matrimonio es automáticamente hijo del marido. Ahora bien, la paternidad y filiación extramatrimonial es aquella que se da cuando los hijos son procreados fuera de un matrimonio, o sea que no existe matrimonio autorizado. Esto no quiere decir que porque han sido procreadas fuera del matrimonio tienen menos derechos a los hijos que sí son procreados dentro del matrimonio, ya que recordamos que nuestra Constitución política establece sobre la igualdad de derechos. La paternidad y filiación cuasimatrimonial se refiere en este caso a los hijos que fueron procreados dentro de la unión de hecho. Recordemos el efecto que tiene la declaración de unión de hecho, ya que esta unión se reconoce desde el momento que el hombre y la mujer empiezan a vivir juntos, aun si 3 o 4 o 5 años se declaró legalmente la unión de hecho. En ese sentido debemos entender que todos los hijos procreados desde el inicio, desde la unión de hecho, se entienden que son hijos del marido. La paternidad o filiación civil, en este caso, es la que surge en virtud de la adopción. Esta la posee el padre que adopta ante el hijo adoptado. La paternidad legítima y filiación es aquella cuando la ley lo establece. El Código Civil establece dos asuntos en los cuales se presume que el marido es padre del hijo siempre y cuando recarga en esos dos asuntos. Lo encontramos regulado en el artículo 199, que indica lo siguiente: se presume concebido durante el matrimonio el hijo nacido después de 180 días de la celebración del matrimonio o de la reunión de los cónyuges legalmente separados. Y el segundo asunto es el hijo nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio. Siendo así, tenemos 180 días luego de celebrado el matrimonio y 300 días luego de disuelto el matrimonio. Siendo así que entonces, siempre que recaiga en cualquiera de esos dos asuntos, la paternidad o la filiación, nosotros estamos hablando de una paternidad y filiación legítima. Y nos queda por último la paternidad y filiación post-mortem. El artículo 224 del Código Civil establece acción de filiación después del fallecimiento de los padres. La acción de filiación solo podrá entablarse en vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo en los siguientes casos. Entonces, los casos en los que se puede entablar la filiación post-mortem serían cuando el hijo sea póstumo,
cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiere fallecido durante la menor edad del hijo, y en los casos mencionados en el artículo 221. Y los casos regulados en el artículo 221 son los siguientes: cuando existan cartas, escritos, documentos en que se reconozca; cuando el pretensor se halla en posesión notoria de estado del hijo del presunto padre, y así más, regula 5 asuntos más. En igual manera se puede dar en el caso de cuando existe unión de hecho legalmente declarada. Esto lo encontramos establecido en el artículo 178 del Código Civil, en donde establece también puede solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una sola de las personas, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra persona. Ahora vamos a entrar a analizar un poquito más de cerca lo que es la paternidad y filiación legítima. Dijimos con anterioridad que esta clase de paternidad y filiación se da cuando lo presume la ley, y los dos asuntos en los que los presume la ley o los supuestos son el hijo nacido después de 180 días de autorizado matrimonio y el hijo nacido dentro de los 300 días de disuelto matrimonio. Si bien la ley establece en estos asuntos que se da la paternidad y la filiación, el padre, o sea el marido, puede impugnar dicha presunción que establece la ley. Y no solamente puede impugnar en esos dos supuestos, también en lo que es el articulado del capítulo que contiene lo que es la paternidad y la filiación, establece otros asuntos que el marido puede impugnar. Por ejemplo, los que se encuentran en el artículo 203. En dicho artículo se establece que el padre puede impugnar, salvo que se le hubiere ocultado el embarazo y el nacimiento del hijo, en cuyo caso sí podrá negar la paternidad, probando todos los hechos que justifiquen la impugnación. De igual manera se puede impugnar en el caso de que el padre, o sea el marido, haya sido declarado en estado de interdicción, y esta acción la puede ejercer el representante del que ha sido declarado en estado de interdicción. Y ya que estamos hablando del derecho de impugnación que tiene el marido, vámonos al artículo 204, que establece el término para accionar dicha anulación. La acción del marido negando la paternidad del hijo nacido de su cónyuge deberá intentarse judicialmente dentro de 60 días, contados desde la fecha del nacimiento si está presente, desde el día en que regresó a la residencia de su cónyuge si estaba ausente, o desde el día en que descubrió el hecho si le ocultó el nacimiento. Aquí nos damos cuenta que son 60 días, pero son 60 días vistos desde puntos distintos. El primer punto es 60 días si está presente, contados desde el nacimiento. El segundo son 60 días desde que regresó el marido a la residencia. Y el tercero es 60 días desde que se descubrió el nacimiento. En el caso de la acción de nulidad que tiene el presunto padre, no surte efecto y no tiene lugar si éste ha voluntariamente reconocido la paternidad del hijo. Estos asuntos están regulados en el artículo 201 en el segundo párrafo, en los cuales cuando el padre voluntariamente reconoce, ya sea por firmar la inscripción en el registro de RENAP o hacerlo en escritura pública o un documento privado, ya no se puede retractar, porque si bien recordemos, el reconocimiento no es revocable. Y ya que estamos hablando de lo que es la nulidad del derecho que tiene el padre, es indispensable también tomar en cuenta la prueba reina que regula el Código Civil, que es la prueba biológica del ADN. Lo encontramos regulado en el artículo 200, que establece: contra la presunción del artículo anterior no se admite otras pruebas que la prueba molecular genética de ácido desoxirribonucleico. Qué confusa esa palabra. Entonces, de igual manera, en el artículo 221, en el numeral 5,
vuelve a tomar el tema de lo que es la prueba biológica del ADN. Y ahí encontramos algo muy peculiar que establece que la negativa por parte del padre a no realizarse el examen se tendrá como prueba de paternidad. O sea, el solo hecho de que el padre no quiera ser sometido a esa evaluación, se está presumiendo automáticamente que él es el padre. Como ya se había indicado, la impugnación que tiene el padre no procede si éste lo ha reconocido. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de lo que es el reconocimiento. El reconocimiento es el acto mediante el cual se acepta la filiación de una persona como hijo propio. Las formas de dicho reconocimiento nosotros lo encontramos regulado en el artículo 211 del Código Civil, que establece: el reconocimiento voluntario puede hacerse en la partida de nacimiento por comparecencia ante el registrador civil. 2. Por acta especial ante el mismo registrador. 3. Por escritura pública. 4. Por testamento. Y 5. Por confesión judicial. Estas son las formas que establece el Código Civil en que se puede dar el reconocimiento. Y algo muy importante del reconocimiento es de que el reconocimiento no es revocable, como lo establece el artículo 212. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Por esa razón, una vez que ha sido reconocido, esa paternidad no puede ser impugnada, aunque el padre se encuentre con las pruebas suficientes para realizarlo, salvo en el caso de que realmente él no sea el padre biológico y el padre biológico quiera reclamar esa paternidad. Este es el único caso en el que se podría realizar una revocación. De lo contrario, no se puede por ninguna manera. Y ahora entramos con el tema de la patria potestad. La patria potestad es una institución propia de los padres, por el cual representan legalmente al menor o incapacitado en todos los actos de la vida civil, administrar sus bienes y aprovechar sus servicios. La patria potestad la tendrán los padres conjuntamente o de forma separada. Nuestro fundamento está en el artículo 252 del Código Civil, en que establece: la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Además de ello, en el segundo párrafo también establece que los que son incapaces o declarados en estado de interdicción permanecen bajo la patria potestad. Recordemos que la patria potestad termina cuando el mayor de edad cumple 18 años. Sin embargo, en el caso de hallarse incapaz o ser declarado en estado de interdicción, la patria potestad perdura. Como bien ya se indicó, la patria potestad es conjuntamente o indistintamente aplicada en igual forma para el padre y la madre, salvo en el caso de la madre soltera o madre separada. En el artículo 261 nos habla lo relativo a eso. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, salvo el caso en que ésta convenga en que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Aquí nos damos cuenta que la ley le da el favoritismo a la madre para que ella sea quien ejerza totalmente la patria potestad. Y vamos ahora a analizar sobre el contenido de la patria potestad. ¿Qué es lo que comprende la patria potestad? En primer lugar, la patria potestad comprende la representación legal, la administración de bienes, el aprovechamiento de servicios, la guardia y custodia y el derecho de alimentos. Y ahora vamos con algunas modificaciones o limitaciones que son concernientes a la patria potestad. En el artículo 273 encontramos la suspensión, o sea, ¿cuáles asuntos se pueden dar la suspensión de la patria potestad? La patria potestad
se suspende por ausencia del que la ejerce declarada judicialmente, por interdicción declarada en la misma forma, por ebriedad consuetudinaria y por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Ahora bien, en el artículo 274 encontramos la pérdida de la patria potestad. Algunos de ellos son: la patria potestad se pierde por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres. En el número 2 tenemos por dedicar a los hijos a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptos. Y así también sigue estableciendo otros asuntos más en los que se establece la pérdida de la patria potestad. Y vamos con la terminación de la patria potestad. La patria potestad termina o se extingue cuando, en este caso, el hijo menor cumple los 18 años, ya que al cumplir los 18 años el menor se vuelve en un ciudadano, se vuelve en una persona que ya goza de la capacidad de ejercicio, como lo establece en el artículo 8 del Código Civil, que la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. En ese sentido, esa persona que estaba bajo patria potestad ya no necesita por qué tener la dirección y la representación de un tercero, ya que puede ejercitarse y representarse en nombre propio. Y continuamos con la institución de la tutela. La tutela es la institución que consiste en la guardia, custodia y representación de un menor. Primero, que no se encuentre bajo la patria potestad, que no es hijo, en este caso, de quien ejerce la tutela y del declarado en estado de interdicción. Si nos guiamos por esta definición, entendemos quiénes están sujetos a tutela. Están sujetos a tutela el menor de edad que no se encuentre bajo patria potestad y del mayor de edad incapaz, o sea, declarado en estado de interdicción. Doctrinariamente, los sujetos que juegan en esa institución son el tutor, el protutor y el pupilo. El tutor es la persona que ejerce directamente el actuar y la representación del pupilo, mientras que el protutor tiene como finalidad observar, revisar y inspeccionar la administración del tutor. Y el pupilo, pues en este caso, como ya lo mencionamos, es la persona que está sujeta a la tutela. Las clases de tutela. El artículo 296 en nuestro Código Civil establece 3 clases de tutela, que es la tutela testamentaria, la tutela legítima y la tutela judicial. Sin embargo, algunos estudiosos entienden que por existir el tutor especial, el tutor específico o el tutor legal, entonces surge otra clasificación de tutela agregando a estas 3 clases de tutela que establece el Código Civil las respectivas de cada tutor especial. Sin embargo, una respuesta correcta sería que legalmente la tutela se clasifica en testamentaria, legítima y judicial, como lo establece el artículo 296. De igual manera, así como lo clasifica en el caso de los bienes, ya que la ley únicamente clasifica los bienes como bienes muebles y bienes inmuebles. Sin embargo, en la doctrina se hace una clasificación más amplia, atendiendo a su origen y a otras formas de constituirse. La tutela testamentaria, pues como lo dice su palabra, es aquella que se constituye mediante testamento. La tutela judicial es aquella que es declarada, valga la redundancia, judicialmente por el juez. Y la tutela legítima es la que establece la tutela por medio de la ley. Está regulada en el artículo 299, legítima. Entonces, vamos ahora con lo que son las clases de tutor. Si entendemos que hay una tutela testamentaria, judicial y legítima, de igual manera entendemos que está el tutor testamentario, el tutor judicial y el tutor legítimo. A más de ello, también existe el tutor específico, el provisional, el legal y el especial.
El tutor específico lo encontramos regulado en el artículo 306, que establece: cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez les nombrará tutores específicos. Mientras que la tutela provisional es aquella que se da mientras no se nombre un tutor o protutor, con el objeto de que el menor o incapacitado no pueda quedarse sin representante legal. Entonces nos queda la tutela legal. La tutela legal la encontramos regulado en el artículo 308, que establece: los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso, y su cargo no necesita discernimiento. Aquí va algo muy importante, que si bien lo acabamos de leer, al último dice: y su cargo no necesita discernimiento. Uno de los requisitos importantes para ejercer la tutela es el cargo de discernimiento, pero salvo en el caso del tutor legal, este no necesita discernimiento. Otra cosa que hay que resaltar también es que el tutor legal es una persona jurídica, mientras que los otros tutores son personas individuales. Si bien en el artículo 380 hace mención que el director o el superior de los establecimientos sociales, pero realmente la tutela no recae directamente en el caso de los directores o los superiores, sino que recae en la persona jurídica. Y por último nos queda el tutor especial. El tutor especial lo encontramos regulado en el artículo 268. El artículo 268, incluso su epígrafo dice: tutor especial. Si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad, o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Y como estábamos hablando también de lo que es el ejercicio de la tutela, como requisito indispensable para ejercer la tutela, salvo en el caso de la tutela legal, en el artículo 319 establece lo relativo al discernimiento del cargo. El tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos sino después de discernidos por el juez. Como le vuelvo a repetir, salvo en el caso de que se trate de la tutoría legal. Aspectos importantes que hay que tomar en cuenta también de la tutela es sobre la rendición de cuentas, la autorización judicial y las prohibiciones del tutor o protutor. Como obligación, el tutor debe de dar una rendición de cuentas en 3 momentos: anual, cada vez que sea determinada la rendición de cuentas, y la segunda a la terminación de la tutela, normalmente cuando cumpla 18 años el pupilo, y la otra es al cesar el cargo. Esto cuando el tutor ya no desea continuar y desea renunciar de la tutela que él posee. Ahora vamos con la autorización judicial. ¿Cuándo necesita el tutor autorización judicial para actuar? El artículo 332 del Código Civil regula los asuntos en los cuales el tutor necesita autorización judicial. Yo únicamente les coloqué los 3 más fáciles, diría yo, o más cortos, porque realmente son un poco largos. Uno de ellos es para gravar o enajenar bienes del pupilo. El tutor no puede enajenar ni gravar los bienes del pupilo, salvo en el caso de autorización judicial, siempre que compruebe la necesidad y utilidad, que eso se da pues a través de un proceso o de un trámite de jurisdicción voluntaria. El otro asunto es también de que el tutor no puede tomar a mutuo dinero prestado del pupilo, y otro es repudiar las herencias. Si bien el tutor puede aceptar las herencias del pupilo sin necesidad de autorización, pero para repudiar una herencia, este necesita una autorización judicial.
¿Qué prohibiciones tiene el tutor? Esas las encontramos en el artículo 336. Ese artículo regula 4 prohibiciones que tiene el tutor. De ellas está disponer a título gratuito los bienes del pupilo. Si nos damos cuenta, con autorización judicial sí se puede enajenar y grabar los bienes. Sin embargo, el tutor nunca podrá realizarlo a título gratuito. Otro asunto es aceptar donaciones del pupilo. En este sentido, el tutor, mientras esté bajo el cargo de la tutela, no puede recibir bienes en donación a él mismo. Y también está ser beneficiario en los seguros del pupilo. Pues este asunto pues es bien lógico, es bastante lógico, porque se entendería malicioso que el tutor fuera el beneficiario de algún seguro constituido sobre el pupilo. Vamos ahora con los alimentos. Los alimentos es el derecho del alimentista, que consiste en todo lo indispensable para la salud, educación, vestido, habitación y alimentos. Dependiendo el punto de vista ya sea del alimentista o del alimentante, se toma la definición, ya que si bien para el alimentista es un derecho, mientras que para el alimentante es una obligación. Y de igual manera en la definición se encuentra qué contienen los alimentos. El contenido de los alimentos es la salud, la educación, el vestido, la habitación y los alimentos. Unas de las características de los alimentos es que son inembargables, inalienables, proporcionales, complementarios, recíprocos y intransmisibles. Ahora vamos con las clases de los alimentos o cómo surgen los alimentos. Los alimentos legales se dan cuando la ley específicamente establece quiénes tienen esa obligación, como lo podemos ver en el artículo 285. Esa obligación la establece la ley, por lo tanto son alimentos originados legalmente. Y los voluntarios son cuando por voluntad, por consentimiento, la persona se obliga, ya sea por escritura pública o documento privado, a prestar los alimentos. Y judiciales, pues como la misma palabra lo dice, es cuando el juez declara judicialmente la obligación de prestar los alimentos. ¿Y quiénes están obligados, según la ley, a prestar alimentos? Eso lo encontramos en el artículo 285, que la ley establece en primer lugar a su cónyuge, a los descendientes del grado más próximo, a los ascendientes también del grado más próximo y a los hermanos. No olvidando también la característica de que los alimentos son recíprocos. No obliga solamente a una parte, sino que se obligan ambos entre sí. El cese de los alimentos lo encontramos regulado en el artículo 289, que los alimentos cesará la obligación de dar alimentos por la muerte del alimentista, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos, en el caso de injuria, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o falta de la aplicación del trabajo del alimentista. Y 5, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Bueno, en el caso del numeral 5 sabemos que los menores no se pueden casar. Por lo tanto ya no es necesario mencionarlo porque eso no va a pasar. Entonces, si ya tenemos la forma en que cesa o cuándo cesan los alimentos, en el artículo 287 establece cuándo inician. Indica, la obligación de alimentos será exigible desde que los necesitara la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará por mensualidad anticipada y cuando fallezca el alimentista. En este sentido, también debemos recordar que los alimentos, el derecho de alimentos no prescribe. Si bien hay algunos que sostienen que el derecho de alimentos prescribe cuando ya se cumple la mayoría de edad, pero si analizamos bien
el artículo 289 y el artículo 287, entendemos que el artículo 289 establece el cese, no la forma en que cuando termina, y el artículo 87 regula lo que es el inicio, porque puede hacer en este caso que en el caso de los mayores de edad, de los padres, ellos tienen el derecho de pedirles recíprocamente los alimentos a sus hijos, siendo que estos ya tienen más de 18 años. Y también en el caso de que sea una persona que, estando entre su mayoría de edad, sea declarado en estado de interdicción. Esta goza del derecho de solicitar los alimentos, ya sea al que tenga la patria potestad o la tutela. Y de esta manera he agotado los temas que quería compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya servido de algo. Y me queda más que despedirme y nos vemos hasta la próxima.